Aquí empieza Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la Diócesis Católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. Bueno, ya estamos iniciando, gracias a Dios, un programa más de Vive Feliz. Qué bueno que nos estás acompañando y muy buenos días. Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Quédate con nosotros porque en el programa del día de hoy, vamos a reflexionar en el modo católico, vaya por así decirlo, sobre los desafortunados eventos que hemos estado sufriendo en estos últimos días, ¿no? Las protestas, que algunas son pacíficas, otras son destructivas, hay dos grupos, en fin, es mucho lo que se ha estado viviendo desde luego. Sin embargo, vamos a reflexionar más sobre este tema. Vamos a tratar de encontrar en nuestra reflexión ese punto de luz, de esperanza que estamos buscando dentro de la segunda mitad con Ricardo Márquez. Mientras ya iniciamos Vive Feliz, soy el Padre Bernardo y vienen las noticias. Venga. Y bueno, comenzamos con algo agradable para los católicos aquí en San Diego, ¿no? Y es que las iglesias católicas reanudarán sus misas públicas esta semana en el condado de San Diego. Algunas tan pronto como mañana lunes 8 de junio. Ahí en San Marcos, por ejemplo, también vamos a comenzar la misa mañana, el 8 de junio. Sin embargo, en el condado del Valle Imperial, allá por Calexico, el centro y aquella región, se planea que abrirán el 27 y 28 de junio, debido a la situación sanitaria que se vive ahí todavía. Cuando regresen, los fieles encontrarán cambios significativos en la misa, pero esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Algunos de los cambios que van a ver se va a limitar el número de personas que pueden entrar a la iglesia para asistir a misa. En algunos casos se llevará a cabo la misa también ya sea afuera o hasta en un salón parroquial para tratar de compartir con más personas. Se va a requerir también que todos traigan un tapabocas. No habrá coros y en verdad los fieles no podrán cantar. Se va a suspender el signo de la paz, al menos en el gesto donde se abrazan y se dan la mano. Para la comunión, la hostia será colocada solamente en la mano de los fieles y esto va a ser al final de la misa. Las parroquias la gran mayoría continuarán su transmisión de misas dominicales por internet. Sigue la dispensación, el permiso, del obispo para faltar a misa los domingos. Aparte de que en casi todas, si no es que en todas las iglesias, se va a asignar los asientos de donde se pueden sentar, las personas. Al anunciar estos cambios, el obispo de San Diego, Robert McElroy, aseguró que se están realizando para mantener a los fieles seguros dentro de las iglesias, y que todos son bienvenidos de reunirse de nuevo y celebrar la alegría de estar juntos en la misa, aunque con sus debidas precauciones. Puedes ver un video sobre los nuevos cambios de la misa en nuestra página de internet vivefelizsd.org. Continuando con el tema del virus, aunque la situación sanitaria ha mejorado, los latinos seguimos siendo la población más golpeada. Representamos el 65% de los casos positivos aquí en San Diego y el 42% de las muertes. Se sigue invitando a la población a que sigan informados y tomen sus debidas precauciones. Se les recuerda que para caso de emergencias, la iglesia a través de Caridades Católicas ofrece comida gratuita en 21 parroquias a individuos y familias afectadas por el coronavirus. Para mayor información, hable al teléfono 619-323
2841 o visita la página ccdsd.org para inscribirse. Continuando con las noticias locales, la Iglesia Católica aquí en San Diego celebró ordenaciones en estos últimos días. El pasado viernes, 2 diáconos fueron ordenados como sacerdotes para la diócesis de San Diego en una ceremonia dentro de la Iglesia La Inmaculada. Uno es el hispano Manuel Marcelino del Río y el otro es el filipino Raymond Philip Napuli. El padre Manuel servirá en la parroquia del Buen Pastor ahí en Miramesa y el padre Raymond en la misión San Diego de Alcalá, ambos como vicarios. Además, justo ayer 7 hombres terminaron su preparación de 4 años y fueron ordenados diáconos permanentes, también en una ceremonia en la Inmaculada. Y hablando de celebraciones, el padre Ramón Bejarano será instalado como obispo auxiliar de San Diego el 14 de julio. El padre llega a San Diego como desde la diócesis de Stockton, en el Valle Central de California, donde ha servido por más de 21 años. Le daremos desde luego la bienvenida más adelante en este programa. Y bueno, el coronavirus, tomó el segundo lugar en los encabezados en esta última semana, y es que muchas ciudades sufrieron las consecuencias del asesinato de un hombre afroamericano en el estado de Minnesota por policías blancos. Las manifestaciones contra este asesinato y el racismo se volvieron violentas en varias ciudades, inclusive localmente aquí en la Mesa, donde causaron millones de daños a negocios. Asimismo, la iglesia y catedrales católicas en varias ciudades fueron dañadas por las protestas, incluso en Los Ángeles. La Iglesia Católica, los obispos de todo el país de la Iglesia Católica se manifestaron, y cito, con el corazón roto, asqueados e indignados por la muerte de George Floyd tras ser arrestado y agredido por un grupo de policías en Minneapolis. El presidente de la Organización de los Obispos, el arzobispo José Gómez, dijo que este asesinato fue sin sentido y brutal, un pecado que clama al cielo por justicia. Por su parte, el obispo de San Diego, Robert McElroy, dijo que el asesinato expresa la maldad de 400 años de opresión racial y que las autoridades no solamente deberían calmar las aguas, sino dedicarse a resolver de una vez por todas las causas del racismo. Puedes leer las declaraciones tanto del arzobispo como del obispo McElroy en nuestra página de internet vivefelizsd.org. En el Vaticano, mientras tanto, el Papa Francisco rezó el pasado martes por los Estados Unidos debido a los disturbios sociales y la violencia tras la trágica muerte de George Floyd, y confió a la intercesión de la Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, a quienes trabajan por la paz y la justicia. El Papa afirmó que no es posible tolerar ni cerrar los ojos ante ningún tipo de racismo. Además, que la violencia es autodestructiva y provoca autolesión. Nada se gana con la violencia y mucho se pierde. En ese sentido, el Santo Padre pidió rezar por el consuelo de las familias y amigos afligidos y por la reconciliación nacional y la paz que anhelamos. Ya estamos de regreso en Vive Feliz con el Padre Bernardo y Marioli Galván. Bueno, efectivamente ya estamos de regreso y vámonos con el entrevistado del día de hoy, Ricardo Márquez, para reflexionar un poco sobre lo que ha estado pasando. Te dejo los micrófonos, Aida. Muchas gracias, Padre Bernardo. Ricardo, buenos días y muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta mañana.
Como ya lo conocemos, usted tiene más de 40 años de alguna forma u otra ayudando a individuos y a empresas, organizaciones, escuelas, parejas y familias a mejorar relaciones humanas. Pero también usted ha vivido en carne propia situaciones de injusticia en distintos países donde ha vivido y haber participado en movimientos sociales no violentos. ¿Nos podían contar un poquito de eso? Bueno, primero, muchísimas gracias. Yo siento que esta es mi casa y una oportunidad también para agradecerles a ustedes todo el trabajo que hacen y el sentido de equipo pues que tenemos para llevar apoyo, buenas noticias, informaciones pues a la comunidad. Así que muchas gracias. Sí, lo que se me ocurre pensar antes de tu pregunta inicialmente es que para mí el gran libro, la gran universidad, la gran escuela de mi vida ha sido la vida misma. Y en ese caso tú decías, pues sí, desde pequeño se despertó en mi casa una sensibilidad hacia lo humano, una sensibilidad hacia el ser humano, una sensibilidad hacia la justicia. Yo fui, digamos, como bebiendo desde las fuentes de mi casa este tipo de cosas que posteriormente, después de una larga historia, me llevaron pues a tener que en algunos momentos de mi vida vivir en medio de comunidades muy necesitadas, comunidades muy pobres en mi país, en Venezuela. Uno siente que a veces cuando la vida te ha dado una serie de recursos, en un momento dado tú sientes, y yo sentí, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y encontré que sirviendo a los demás era una manera de utilizar los dones y los beneficios y los regalos que yo había recibido de la vida. Y por contar un ejemplo concreto, pues sí, durante un tiempo estuve viviendo 2 años en una comunidad muy pobre de una ciudad que se llama Maracaibo, en Venezuela, y comenzamos a hacer un trabajo de organización comunitaria, organizando cooperativas para que la gente pudiera comprar comida más barata. Organizamos cosas en la comunidad para mejorar los servicios porque era una comunidad muy pobre. Y aquí donde está el ejemplo extraño, que normalmente los gobiernos muchas veces se olvidan, se desinteresan de aquellos sectores que no tienen voz. Y entonces nosotros empezamos como a crear conciencia y un día organizamos una manifestación para pedir un semáforo, o sea, unas luces para el tráfico, porque en esa calle ya se habían muerto 3 o 4 personas en la noche porque los carros no se paran. Y consideramos que eso era un derecho, tener un semáforo para garantizar la vida de nuestras personas en esa comunidad. Pues bien, por pedir una luz, no nos las daban, escribimos cartas, no las daban, y un día decidimos entonces tomar la calle por reclamar después de 6 meses de haber solicitado un semáforo. Y la respuesta de las autoridades fue agredirnos, fue dispersarnos, fue mandarnos bombas lacrimógenas. Entonces ahí, en esas situaciones donde uno siente como la injusticia, cuando dice, ¿por qué si estás pidiendo una cosa tan de derecho como es tener un semáforo, te maltratan? Entonces sí, en la vida me ha tocado vivir muchas situaciones para enfrentar esa injusticia de ese poder. Y de allí aprendí que realmente la respuesta no es violencia, se neutraliza con violencia, sino violencia se neutraliza con inteligencia, con sabiduría, con estrategias pacíficas. Sí, y hablando de injusticia y protestas, que todos hemos visto estas imágenes tan impactantes recientemente de un asesinato de un hombre en Minnesota, y luego las protestas, las manifestaciones que resultaron por consecuencia de ese acto. ¿Qué estamos viendo y sintiendo ante esta injusticia? Sí, yo puedo hablar un poco de lo que yo he sentido y lo que a mí me ha hecho pensar esto para compartirlo pues con ustedes como una especie de recurso que también todos podemos usar. En mi caso, lo que yo vi fue muy desagradable, casi me costó verlo, precisamente porque para mí el ver cómo se maltrata a un ser humano, y cualquiera sea su raza, su condición, de esa manera tan fría, fue algo que me llevó al fondo. Sentí honestamente náuseas,
hasta orgánicamente tuve una reacción. Y después me quedo pensando que esto que estamos viendo nos presenta un dilema. O sea, o podemos simplemente reaccionar, y reaccionamos con lo que hemos aprendido, insultando o drenando nuestra rabia, o comentando en Twitter, o mandando mensajes, o esto también puede ser una oportunidad para preguntarnos, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Porque si uno parte del principio que en esta sociedad todos estamos conectados, no importa si tú vives en un barrio o en otro, pero pisamos la misma tierra, respiramos el mismo aire, compartimos la misma sociedad. O sea, no podemos estar desconectados. Y lo que le pasa a uno nos afecta a todos. Entonces, si no tenemos esa conciencia, pues bueno, nos mantenemos al nivel de la reacción. Pero si esta situación, estas injusticias que vemos nos hacen pensar, es una gran oportunidad para ir a las raíces, para mirar hacia adentro y para preguntarme qué tengo yo que ver con esto y qué cambios puedo yo hacer en mi vida, en mi corto espacio, en mi corto ambiente, en mis relaciones más próximas, que puedan contribuir a llevar más respeto, justicia y comprensión en la sociedad y no más violencia. Y entonces la manera como yo hable, la manera como yo me exprese, mis gestos, mis acciones, todo eso me va a llevar a construir un ambiente de más paz, o va a incrementar más el fuego y la injusticia y el resentimiento. ¿Qué ofrece nuestra fe y tradición ante esta situación? Sí, yo creo que ante la injusticia, nuestra tradición cristiana católica de fe se conecta con lo opuesto, que es la justicia. Y cuando hablamos un poco de nuestra tradición, ¿qué se entiende por justicia en nuestra tradición? O incluso, ¿qué se entiende por justicia en el mensaje de Jesús? Que parte prácticamente de ámense los unos a los otros como yo los amo, ¿no? Y el Padre está en mí y yo estoy en ustedes. Esa comunión de la que nos habla Jesús, de cierta manera nos revela nuestra dignidad. La palabra dignidad tiene que ver también con lo digno, con lo divino, con lo sagrado que somos cada uno. Entonces, desde nuestra tradición, la justicia no es simplemente darle a cada quien lo que le toque, sino desde nuestra tradición la justicia es reconocer que el otro es imagen de Dios, que el otro es como yo. Y desde el respeto y el amor es que nacen las acciones de compasión, de servicio, de bondad, de generosidad y de justicia. Entonces yo creo que la tradición nuestra nos invita en estos momentos realmente a ir a las fuentes, a beber de esa fuente que nos está invitando siempre a la conexión, a la solidaridad y al sostenernos y el crear condiciones donde realmente todos podamos ser respetados dignamente. Muchas gracias por esa reflexión. ¿Con cuáles palabras nos gustaría terminar o dejar a nuestra audiencia esta mañana? Dos cosas que se me ocurren. Es decir, nada ocurre por casualidad. Ante unas situaciones, de cierta manera, uno puede pensar, ¿y qué plan tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa? Y allí es muy importante el modelaje. Si yo al ver la televisión empiezo a insultar, empiezo a agredir, empiezo a encender fuego de mi propia rabia, tus hijos van a ver eso. La gente que te rodea va a ver eso. Entonces no nos extrañemos. Esto no quiere decir que tenemos que reprimir nuestras emociones, pero poder decir como cosas como esta: en este momento estoy bravo, estoy muy molesto y me provoca decir eso, pero yo en el fondo respeto a las personas e incluso a los que han hecho mal, porque también ellos tienen su dignidad. Entonces, en la familia, estos son momentos donde uno puede hacer reflexiones, invitar a pensar, ¿qué opinan ustedes de esto? O leer algo que invite a las personas a tener otra luz,
otra perspectiva sobre la misma realidad y no simplemente reaccionar, sino cultivar actitudes internas que nos lleven a construir una sociedad mejor y mejores relaciones entre los otros. Y, digamos, se me ocurre, para terminar, estos días me puse a leer en la Biblia y me recordaban historias que resuenan universalmente con lo que estamos viendo. Y me encontré 2 salmos y los combiné y puse ciertas frases juntas, el Salmo 141 y 142. Y con esta oración, con este clamor quiero terminar. Señor, escucha mi voz cuando te llamo. En mi clamor te imploro. En mi clamor suplico. Te expreso mi lamento y te expongo mi angustia, porque me han estrellado contra el suelo y se apaga en mí el aliento. Mi corazón está consternado, estoy totalmente abatido, pero hacia ti levanto mis manos. Mi alma es como una tierra que tiene sed de ti. Haz que sienta tu amor en la mañana, porque confío en ti. Hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi alma. Y tu justicia sacará mi alma de la angustia. Ricardo, muchas gracias por estas palabras que compartiste con nosotros esta mañana. Padre Bernardo, regresamos con usted. Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos con el Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es del Evangelio según San Juan y dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Bueno, el día de hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. Nos recuerda que creemos en un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una de las cosas que vale la pena recalcar de esta enseñanza, sobre todo en estos tiempos, el día de hoy, es cómo funciona Dios. Decíamos, como católicos creemos en un Dios en 3 personas. Sin embargo, esas 3 personas son una comunión de amor. Cada uno tiene un papel diferente que juega con las otras 2 o que lo efectúa con las otras 2 personas en una concordancia perfecta. El Padre como Padre, el Hijo como el Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Y así es como las cosas fluyen. Nos recuerda también a nosotros el llamado a imitar a Dios. Desde luego se limita en amando al prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Pero también nos recuerda que tenemos que vivir en una comunión de amor con otras personas. Puede empezar con la familia, ¿no? Quizás nada más esté la mamá y el hijo, la mamá y 2 hijos, quizás esté papá, mamá y un hijo, quizás nada más esté el papá, la mamá y el hijo está estudiando en otro estado, no está en casa, quizás están los abuelos, qué sé yo. Sea como sea, así empieza en familia, sea de 1, de 2, de 3, de 5 personas, empieza la comunión en familia para después poder imitarla a nivel sociedad. Pero este es el punto importante. Decíamos, así como nos recuerda la fiesta, este es el punto importante para vivir ahora, es vivir en comunión unos con otros. Y bueno, se nos termina el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Te esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana por el 102.9. Yo soy el Padre Bernardo. Gracias. Que Dios te bendiga. Aquí termina nuestro programa. Te esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo domingo, en punto de las 8 de la mañana, por Amor 102.9,
tus amigos en la Diócesis de San Diego te recuerda: vive feliz, con el amor de Dios.